Radio Pichincha. Bien, Gaby, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por haber aceptado esta invitación acá a Frente Radiosa. Como te decíamos antes de arrancar la transmisión, estamos probando nuevos formatos y hoy el diálogo será enteramente contigo, pero también traeremos a colación intervenciones de otros analistas o figuras de la política ecuatoriana también para tener en cuenta tus reacciones al respecto. En todo caso, para arrancar queríamos preguntarte o plantearte un escenario. Sabemos que en la región, pero también globalmente, la democracia liberal está sitiada y también que se gobierna desde la derecha más rancia, ¿no? Frente a esto, en nuestro país lo que vemos es que esto se traduce en una suerte de escenario pantanoso, no solo en lo que respecta a la vida social cotidiana de las personas, sino también a la política. Por eso quería preguntarte cómo caracterizarías tú al escenario en el que se hace política en Ecuador hoy por hoy. Bienvenida. Gracias, Isa, Alex, un saludo muy especial y bueno, qué bueno estar en este espacio con ustedes. Y es complejo porque digamos no es que podamos resumir o sintetizar en una sola frase, ni siquiera en un párrafo, cómo está la política o cómo se define la política actual en el Ecuador. Cuando lo has mencionado bien, el mundo está patas arriba. Es decir, es como ese cómic de Mafalda que dice, por favor, bajen el mundo que quiero, paren el mundo que quiero bajarme. Es decir, estamos viendo una suerte de un cambio geopolítico y geoeconómico. Estamos viendo sin duda los BRICS marca incluso la posibilidad de un nuevo orden mundial. Estamos viendo cómo el genocidio y las guerras, el genocidio contra el pueblo palestino y las guerras siguen imponiéndose. Es decir, la empresa armamentística se impone sobre cualquier posibilidad de desarrollo en cualquier latitud del planeta y en eso América como general, como continente, está también en disputa, mucho más ahora con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, donde estamos viendo realmente que tenemos un continente en asedio. Presidentes de izquierda o progresistas sosteniendo lo que pueden sostener frente a una arremetida voraz y unas dictaduras protagonizadas por agentes de la derecha extrema, ya con prácticas fascistas en otros países que tratan de imponer tendencia. Entonces, Ecuador se sitúa justamente en medio de todo este torbellino de cosas políticas y económicas que pasan en el mundo y en el continente, y no es sencillo, porque decir que la democracia está en crisis es real, es decir, la democracia liberal está en absoluta crisis, nos queda debiendo muchísimo a los pueblos, pero lastimosamente es la democracia que sigue vigente. Nosotros hace poco hacíamos un análisis con Daniel Jadue, que es justamente uno de los principales actores del Partido Comunista de Chile, y él decía, es increíble, nosotras y nosotros aceptamos entrar a jugar en la democracia liberal bajo esas reglas de juego, y ahora que los mismos liberales atacan sus propias leyes, somos nosotras y nosotros que nos quedamos defendiendo esa institucionalidad que queda ahí. Si uno dice, pues es de locos, porque realmente lo que se trata es de transformarla, pero en Ecuador, lastimosamente, el tema de la transformación parece que cuesta y cuesta demasiado porque hay una derecha enraizada, hay unas élites económicas y políticas que están totalmente enraizadas y tomadas el gobierno. No estamos hablando de cualquiera, es decir, Moreno significó pues, un vasallo de la oligarquía, Lazo era alguien que quería y no le alcanzaba a llegar a esa oligarquía. Bueno, Daniel Noboa es el hijo de la oligarquía ecuatoriana. Y en ese marco, pues, plantear un tema de respeto mínimo a la propia democracia liberal, es decir, a la que le representa a ellos, ya es un tema en palabras mayores. Entonces sí hay una crisis profunda de la política ecuatoriana y con ello una crisis de representatividad política también. Muchas gracias, Gabriela. Yo aquí tengo una reflexión acerca de la violencia en la región, porque, claro, no es en todas partes. Por ejemplo, en Colombia está Petro, en Chile acaba de ganar una candidata a las primarias del Partido Comunista. Entonces tenemos por ahí unos poquitos en donde la izquierda está teniendo puestos relevantes. Sin embargo, la violencia en la región abre las puertas a los gobiernos más reaccionarios. Y en esa disputa la izquierda parece no tener una respuesta clara, mientras que la derecha se alimenta de esos escenarios. Hace poco se hizo pública una encuesta que muestra la intención de voto en Colombia, donde el candidato Miguel Uribe está en primer lugar. Hay que recordar que este candidato
fue víctima de un atentado y hoy sigue en coma, pero es el número uno en intención de voto. Y estos escenarios violentos han servido para que se hagan gobiernos. Lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Trump. En Ecuador tuvimos un escenario parecido, ahora en Colombia también. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que nos falta como izquierdas? ¿Nos faltan respuestas más efectivas ante estos escenarios? Nos falta reinventarnos. Y yo creo que esa es la apuesta a la que debemos hacer muchas y muchos que fuimos. Bueno, ya voy a cumplir 42 años y ya no sé si fui o sigo siendo parte de la nueva generación política en el Ecuador, pero definitivamente la política ecuatoriana necesita reinventarse y la izquierda ecuatoriana necesita reinventarse, necesita radicalizarse. Cuando yo digo esta palabra, muchos se asustan y dicen, ya viene esta setentera otra vez a decirnos que no sé qué. No, no, no estoy hablando de la radicalización, de las armas, de los discursos, de la música. No, para nada, por favor. Es una radicalización al humanismo, al sentido común, a los valores humanos, a los principios éticos políticos. Es decir, y no estamos planteando nada nuevo, lastimosamente la historia es cíclica y volvemos a estar en este preciso momento, tanto en la región como en el Ecuador, en lo que se vivió prácticamente en los años 60 o 70, con dictaduras en marcha, donde el consenso post-Washington que habíamos planteado a inicios del siglo XXI prácticamente se rompió. Hoy volvemos a defender la doctrina de seguridad nacional y eso viene con mucha fuerza. Porque eso entonces quiere decir que el discurso de la mano dura te llega mucho más que el discurso de la defensa de los derechos humanos. Ese es el punto en el que nos encontramos. Entonces, decidir dónde pararte es decidir justamente cómo hacer las cosas. Yo te escuchaba y tu reflexión totalmente de acuerdo con la reflexión. Las derechas se radicalizan en las violencias. Tenemos actitudes y acciones profundamente violentas todo el tiempo. Lo estamos viendo en este mismo momento con todo el tema migratorio a nivel regional. Tenemos una disputa del sentido común en ese sentido. Pero mientras las derechas más se radicalizan en la violencia, en la muerte, en el negacionismo, las izquierdas nos volvemos cada vez más light. Yo digo, las izquierdas se han centralizado. Y cuando tú haces mención en Chile, cuando gana las primarias por primera vez una mujer del Partido Comunista, uno dice, ahí está la respuesta. No podemos jugar a centralizarnos cuando necesitamos más claridad política, ideológica, más planteamiento, más debate. Y yo creo que esa es una de las cosas que no muchos están dispuestos a abrirse y a darla. Y lo hemos estado viendo en los últimos tiempos en el Ecuador. Entonces yo planteo sin duda alguna, y no es un planeamiento mío que se me ocurre, no, 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 es una corriente, es una tendencia de muchos compañeros y compañeras que tenemos la misma preocupación en Ecuador y en la región, de que si las derechas se radicalizan en la violencia, la izquierda tiene que radicalizarse en el humanismo y el amor. Insisto mucho en esto porque parece que se nos ha olvidado. Cuando yo hablo de recobrar principios y valores morales y éticos, estamos hablando justamente de eso. Decir, volver a la solidaridad profunda de los pueblos, a volver a sentir que si otra persona está dolida, le está yendo mal, tú no puedes estar bien, no es consecuente, porque a la final la sociedad te va a arrastrar a estar mal. Miren, el Ecuador fue clave de eso. La primera década del siglo XXI tuvimos un proceso nacional popular enraizado profundamente en los aspectos de la soberanía. Eso significó que 2,5 millones, casi 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas salieran de la pobreza. Además del tema de la pobreza en Ecuador, 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza gracias a los procesos de redistribución de la riqueza. Es decir, demostramos que otras formas sí son posibles. Demostramos que otras formas de gobierno es posible. Y por eso la arremetida tan brutal de la derecha, porque con las derechas volvemos a las típicas recetas del endeudamiento extremo, del estado mínimo, de que no importa el sector público si es que tienes un sector privado que cada vez se encuentra más empoderado en el desarrollo del país. Entonces volvemos al punto, tal vez mucho antes del punto del 2006 o el 2007, cuando llega Rafael Correa con una propuesta de gobierno.
volvemos mucho antes, porque el Ecuador está mucho más complicado y con una crisis mucho más profunda que la del 2006. Salir de eso, porque no es solamente una crisis económica. Hoy estamos en una crisis multidimensional donde los temas de inseguridad, el narcotráfico, ha hecho realmente un quiebre en el tejido social ecuatoriano que es muy difícil de tratarlo y de concebirlo. Entonces, frente a esto, sin duda alguna, la izquierda tiene que reinventarse. Mm. Me parece importante esto que mencionabas respecto a las conquistas históricas de envergadura que se alcanzaron durante el periodo del progresismo, no solo en Ecuador, sino a nivel regional, pero quizás también justamente por eso, porque en el caso ecuatoriano la Revolución Ciudadana demostró que otras formas de convivencia social política eran posibles, justamente por eso la persecución es tan severa, ¿no? Por eso el intento incluso de eliminar la memoria histórica. En fin, sobre eso quizás podamos dialogar más adelante. Me quería quedar con otra parte de tu intervención, Gabriela. Tú mencionabas que hoy por hoy estamos frente a derechas radicalizadas hacia la violencia y por otro lado izquierdas light. De alguna manera eso me hacía pensar que las izquierdas, los progresismos, movimientos sociales, estamos entrando a un terreno marcado por las derechas. Y con eso quisiera traer a colación un tuit que sacaba este fin de semana Quinto Lucas, en el que él decía lo siguiente, lo voy a leer. La izquierda y el progresismo en Ecuador están siendo llevados del escenario de la política al escenario de la náusea. Cuando la derecha lleva a la izquierda y al progresismo al terreno de la náusea, tiene todas las cartas para seguir ganando. Y continúa Quinto Lucas diciendo, en el escenario de la náusea, la derecha se toma los poderes de la democracia representativa y las instituciones públicas, hace las leyes que conviene a cierto poder económico y lleva adelante acciones que carcomen desde adentro a las organizaciones políticas y sociales que representan la resistencia, la oposición política y la opción de cambio. Gaby, queríamos pedirte tu reacción frente a este tuit publicado por Quinto Lucas. ¿Qué implica que el escenario de la política se esté diluyendo en Ecuador y las izquierdas, los progresismos, quedemos atrapadas en esto que él denomina un escenario de la náusea? Y lo comparto tanto porque además hace pocos días también publiqué un video en el sentido que hace mucho no lo hacía para mis compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas, pero yo decía, hay una rabia sobre lo que estamos viviendo, que te produce asqueamiento, donde los seres humanos, hombres y mujeres que pensamos, queremos otro tipo de relacionamiento político, vemos cosas, sentimos cosas y vivimos cosas que dan asco. Ese es el punto al que llegó un vaciamiento de la política. Mira, yo siempre digo que Moreno logró varias cosas en el Ecuador, entre esas, pues iniciar la guerra judicial como formato regional aplicado a perfección en el Ecuador, pero logró algo más simbólico y de fondo, que es el vaciamiento de la política. Mira, yo fui 4 años, los últimos 4 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Eh, sí que habían debates, sí que tenías que prepararte para debatir. Yo recuerdo prácticamente que varios colegas míos de derecha, que eran parte de mi periodo legislativo, se me acercaban y me decían, oye, ya paren. Tenemos que estudiar demasiado, ya paren de enviarnos tantos documentos, a los años que veía que teníamos que prepararnos, que leer, que estudiar, incluso para una intervención en el pleno, tenías que estudiar para poder presentar algo en el pleno. Para los opositores de Rafael Correa, para contradecirlo, tenían que prepararse porque si no quedaban como mediocres, como ignorantes dentro de un debate. Bueno, Moreno vació todo eso. Mm. Moreno salía con sus chistes, sus burlas, pintoresco, y se acabó. Nadie más se preocupó de prepararse para debatir políticamente en el Ecuador. Y eso parece que sigue como una costumbre. Y lastimosamente no estamos hablando de hace 2 décadas o del siglo pasado, estamos hablando apenas 8 años de un retroceso brutal que solo ha perjudicado al pueblo ecuatoriano, porque cuando yo digo prepararse para debatir, no es solamente leerte o preparar un buen discurso, ¿no? Lo que estoy diciendo es estudiar para saber por dónde conduces y por dónde guías. Y esa ha sido una crítica que le hemos hecho también a la derecha, es decir,
La derecha gobierna desde Moreno, gobernó con Lazo, gobierna con Noboa y hasta hoy el pueblo ecuatoriano no conoce un plan de desarrollo. No sabemos por dónde vamos. El plan de seguridad, que es un fracaso. Nadie lo conoce, solo nos quedamos con el título del Plan Fénix, que hasta ahora no comprendemos bien de qué va, porque no se conoce, no hay una hoja de ruta, no hay una planificación. Y eso hace entonces que el vaciamiento de la política sea una de las cosas en las que tú te acomodas, porque ya no te hace falta. Y las voces disidentes de ese costumbrismo son sancionadas, son silenciadas, son perseguidas. Es decir, sin duda alguna estamos en un momento en el que Álvaro García Linera lo dice con absoluta claridad, la disputa del sentido común cae justamente en eso. ¿En qué son los temas que simplemente nos acostumbramos y entramos en nuestra zona de confort a dejar pasar? ¿O cuáles son los que nos conmueven para marcar una organización? Y coincido con Quinto Lucas porque decimos, bueno, una cosa es quedarte en el espacio de la náusea, del asqueamiento. Frente a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que ese es el momento y este es el momento en el que debemos volvernos a sentar y no solamente quienes hemos estado históricamente en izquierda, sino ahora los progresismos que te cubren todo prácticamente, socialdemocracias, centros más derechosos, centros más izquierdosos, izquierdas, etcétera, debatir qué queremos como país y en esa mesa de que saber qué queremos como país, qué es lo que planteamos desde la izquierda para construir un país posible. Entonces, yo sí creo que es un momento en el que la sacudida nos hizo dar cuenta que estamos cayendo al fondo del barranco. Y Mm. es una crisis muy compleja. Yo digo, antes de estamparnos en el fondo del barranco, algo tenemos que hacer para sostenernos y eso no es individual. No se trata de un rostro, no se trata ni siquiera de cambiar rostros. Porque yo decía, bueno, a mí me acusaban de ser la vaca sagrada, el dinosaurio, etcétera, de la década de la LNC. Y yo dije, ok, nos retiramos y lo asumimos como tal. Yo cuando salí del país salí con mucho respeto a los compañeros y compañeras que se quedaron en territorio. Pero eso no quiere decir que se haya renovado una discusión política. Al contrario, se vació la discusión política. Entonces no se trata de cambiar rostros o de cambiar de vacas sagradas, se trata de profundizar debates políticos. Y hoy necesitamos reestructurar un proyecto político que sea una alternativa al país. Mm. No podemos ni siquiera pensar en avanzar en alianzas. Si Escalás y los aliados no sabemos qué proponerles y no son candidaturas, porque si no estaríamos cayendo en el clientelismo electoral al que parece que también nos están acostumbrando en estos últimos años. No se trata de poner a los mejores hombres y mujeres, bueno, según quién, según qué. Entonces hay que volver a tener ese espacio de discusión política. Y si me dicen que eso es radicalismo, pues sí, entonces ahí sí lo soy. Hay que volver a debatir la política. Sí, y quizás ahí solo también unos breves comentarios sobre esto que mencionas del vaciamiento de la política. Creo que es interesante porque en su momento se criticaba mucho a la Revolución Ciudadana, a sus distintos dirigentes políticos, porque se atrevieron a nombrar el conflicto, ¿no? Decían que estaban polarizando cuando lo único que hacían era evidenciar ese conflicto de intereses que es parte de hacer política, ¿no? ¿Qué es la política sino evidenciar o proponer distintos proyectos de país, que es justamente lo que nos falta ahora, porque en un inicio nos ganaron esas figuras un tanto más bonachonas de la política, lo que en su momento fue Lenín Moreno, pero evidentemente hoy estamos gobernados por quienes nos proponen otras estéticas. En fin, no sé si creo que Alex también querías comentar algo al respecto. Sí, justamente me parece muy acertado lo que se está diciendo y es el hecho de que mientras nos mantengamos disputando en el territorio de la derecha con sus reglas y con su forma de hacer política, creo que vamos a seguir perdiendo, porque si nos embarramos en el lodo, pues ellos saben cómo comportarse mejor en ese escenario. Claro. Y claro, entonces ante esto es justamente este tipo de política le conviene mucho a la derecha. Otro tipo de discusiones ante la urgencia de las acciones alrededor de la violencia o alrededor de la falta de agua o la falta de luz, pues es difícil tenerlas en este momento porque la urgencia nos gana y ahí la urgencia en la cosa más reactiva
Ahí la derecha, pues, es justamente eso. La derecha te inunda el país de militares y te compra días para casas, endeudando al país Sí. 30 años, pero parece que está haciendo algo. Entonces, esa reacción hace que, claro, este otro tipo de discusiones, otro tipo de entender la política, sea más difícil de tener. Y en eso, mira, hay lo urgente y lo importante. O sea, lo Claro. urgente tiene que ser atendido, pues, porque si no, es decir, ahora mismo, como organización política, deberíamos entender que lo urgente es proteger la musculatura política que aún queda, proteger a la bancada, proteger a nuestras autoridades locales, proteger a quienes están enfrentando un proceso de revocatoria, proteger a quienes están enfrentando un proceso de judicialización. Es decir, lo urgente es proteger, porque eso te permite sostener musculatura. Pero lo importante es lo que no podemos olvidarnos y lo que parece que es lo más complejo de sentarnos a debatir y a escucharnos entre todas y todos. Lo importante es lo que decíamos, del condumio político. Es Ujú. decir, sí, tenemos ahí algo que se sostiene gracias a la fe y la voluntad de miles de militantes, porque somos la organización política más importante que tiene el Ecuador, la mayor organizada a nivel territorial, pero eso no puede quedarse solamente en un tema de estructura vacía, hay que poner a debatir y hay que formar a la gente. La formación te permite entonces saber que lo importante es saber que lo urgente tiene que ser atendido, porque el día de mañana nos volvemos a poner sobre lo importante, volver a tener tejido social, volver a dar alternativas para la seguridad, empezar, si tenemos un Estado que sabemos que no va a resolver las cosas, empezar a plantear planes comunitarios de seguridad con la gente. Eso es volver a pensar justamente en que un proyecto político puede renacer con miradas a mediano y largo plazo, no a las siguientes elecciones. Y en ese sentido, cuando tú decías las reglas de juego, yo casi siempre pongo un ejemplo cuando hablamos con militancia, cuando doy talleres, etcétera. Les digo, miren, esto porque claro, todo el mundo te dice, bueno, pero ¿qué hacer entonces? Y yo les decía, hay que aplicar tal vez la ley Higuita. Siempre les hago el ruedo de, bueno, ¿quién ha sido el mejor arquero de América Latina? Bueno, la ley Higuita. ¿Qué hizo Higuita? Pues ustedes saben que Higuita era un arquero que se salía a jugar en la cancha y le sancionaban. Todo el tiempo estaba sancionado. Porque el man decía, es que no puedo quedarme quieto, si es que veo que puedo hacer una jugada, la voy a seguir haciendo y seguía estando sancionado. La sancionaron tantas veces, pero además él demostró que era una obsolencia, era obsoleto seguir parado en el arco sin tener jugada. Bueno, y él logró cambiar en las reglas de juego y cambió y logró generar la leyita por la que los arqueros pueden jugar en cancha, ¿ya? Un ejemplo tan básico como ese te enseña que sí hay reglas de juego. Y el primero que aceptó esas reglas de juego fue Salvador Allende. El presidente, el primer presidente socialista electo en las urnas en épocas de dictadura en la región. Salvador Allende dice, vamos a las reglas de juego, pero en las reglas de juego hay que transformar esas reglas de juego. Claro, cuando lo transformas, sufres golpes de Estado, asesinatos, guerra judicial, etcétera. Pero ¿quién soporta entonces la transformación? Solo el pueblo organizado, y es lo que nos ha faltado en toda la región, en toda la región. La gran falencia de los gobiernos de la primera década, que nos jactamos de haber logrado tanto, que fue, además, somos orgullosos y orgullosas de haber participado en los mejores gobiernos que ha tenido nuestros países en la historia. Y eso ya lo digo con pragmatismo, no con romanticismo, porque podemos ver en cifras, en datos, etcétera. Lo que demostramos entonces, en ese momento, es cuando nos decimos, bueno, ahora hay que jugar en las reglas de juego, pero hay que transformarlas y hay que volver a hacerlo con tejido social. Mm. Argentina tal vez sea un ejemplo de eso, no lo sabemos, hay un Milei ahí presidiendo, pero la cuarta ola feminista se genera en Argentina, es decir, hay matices y esos matices hay que saberlos leer, pero también hay que saberlos debatir. Insisto, esto no solamente es palabrería ni parte de un discurso, lo podemos dar en un taller, etcétera. Hay que demostrarlo. Y la única forma en la que se puede demostrar es justamente aterrizando las realidades urgentes que tiene la población. Y no nos la inventamos nosotras. Hay que volver a hacer investigación social y que la investigación social te dé las pautas de por dónde volver a reorganizar a la población desde sus comunas, comunidades, parroquias, desde cada uno de los sectores de la sociedad.
Bien, Gaby, me gustó además porque tú en tu última intervención arrancaste diciendo o pensándote como organización política. Y sobre eso justamente también queríamos aprovechar este espacio para conversar contigo, eh, preguntándote tus reflexiones sobre el momento actual que vive la Revolución Ciudadana. Es evidente que las últimas semanas han sido complicadas para este movimiento. Los reflectores han estado sobre la RC por diversos motivos, desde la acusación de violación a un ahora ex legislador de su bancada, la salida de otra legisladora, hasta los múltiples intercambios que se han dado en redes al respecto, ¿no? Creo que hoy es el día de los tweets, entonces te voy a compartir otra intervención, esta vez de David Chávez. Él justamente reflexionando sobre los problemas de la Revolución Ciudadana dice... Cuando la RC tiene problemas, nos encontramos con diversos repertorios, más o menos. Por un lado, él mencionaba el de los fachos, estoy leyendo textualmente, quienes anunciarían que estamos ante la muerte de la Revolución Ciudadana. El segundo repertorio, según Chávez, sería el de la True Left, que lo que sostiene es que es el momento de una tercera vía y luego una True Left dentro de la Revolución Ciudadana, dice Chávez, haciendo alusión que ellos sostendrían que es tiempo del correísmo sin Correa. Sin embargo, a pesar de estos múltiples repertorios, Chávez insiste en que la Revolución Ciudadana sigue de pie. Desde ahí queríamos preguntarte, Gaby, ¿cómo lees tú el momento actual de tu movimiento, de la RC? Y sobre todo, ¿cómo se puede combinar la autocrítica necesaria en cualquier proyecto político con la claridad necesaria para no caer en el libreto que se pretende instaurar desde el gobierno, ¿no? Este libreto pantanoso al que ya hacíamos alusión previamente. Creo que varias cosas ahí. Primero, qué fascinante que un partido político mueva el debate nacional. Ese es el nivel. O sea, no estamos debatiendo sobre cómo se van a llevar en peso las reservas ambientales del país, ni cómo vamos a solventar las crisis de agua, ni cómo vamos a solventar el tema de las matanzas petroleras. No, el tema es quién se habló más feo en Twitter. Y ese es justamente lo que logra la derecha, un poco lo que Alex decía hace un momento en su reflexión. Y los fachos van advirtiendo eso, o sea, la derecha fascista, esos fachos se refiere al fascismo, la derecha fascista, nos va anunciando la muerte del RC 8 años. Cada golpe es una muerte del RC. Digo, qué capacidad que tenemos de resucitar. Y vamos a seguir resucitando, porque la RC, la Revolución Ciudadana como proyecto político, va mucho más allá de momentos específicos. Es una conexión con temas indispensables en un país dependiente que necesita realmente marcar una hoja de ruta. Por eso es que la Revolución Ciudadana siempre renace y vamos a seguir renaciendo, porque no es un tema de un negocio de pocos, sino realmente es una esperanza de muchos pobladores, de mucha gente, pensar en ese país posible para nuestras hijas, hijos y las futuras generaciones. Y yo creo que ahí es la Revolución Ciudadana. Ahora, ojo, a esa Revolución Ciudadana, insisto, hay que darle condumio. No es lo mismo la Revolución Ciudadana del 2025 a la Revolución Ciudadana del 2007, no es la misma a la Revolución Ciudadana del 2013, es decir, la Revolución Ciudadana también ha tenido momentos de un clímax y también de muchas complicaciones, empezando desde lo interno. Y a mí me parece entonces que en este renacimiento también hay que revisar muchos procedimientos internos, como por ejemplo la selección de candidaturas. Yo he sido muy crítica en el último proceso y no me satisface las explicaciones que da la dirigencia en el sentido de que los candidatos se eligieron por una matriz y una tabla Excel casi casi, ¿no? Anunciando que quedaron gente brillante, como por ejemplo Gisela Garzón por fuera de las listas, cuando otros que no dudaron dos veces en traicionar el partido, entraron. Entonces hay que cambiar el Excel, pues. Entonces no satisface esas respuestas. Y yo creo que hay mecanismos, por supuesto, y son mecanismos que los hemos ido usando durante toda la vida de la Revolución Ciudadana. No creo que tampoco tengamos una bola de cristal para decir quién va a traicionar o que no. Este discurso ya lo hemos vivido desde Moreno. Es decir, el que traiciona es el responsable de la traición y el que tiene que explicar la traición es el que traiciona, no el traicionado. El traicionado tiene que continuar forjándose, reinventándose y trabajando, pero obviamente sí hay formas en las que las candidaturas puedan ser
elegidas con mayor y mejor calidad de representación política a nivel territorial y a nivel nacional. Ahora, entonces yo creo que no les vamos a dar el gusto a los fachos y pues no hay la muerte de la Revolución Ciudadana, hay mucha vida para esto y nos seguiremos reinventando y seguiremos generando otras alternativas. Ahora, desde la izquierda, porque no hay un izquierdómetro que te diga quién es más de izquierda que otro, cada uno lo concibe desde su propio proceso personal y colectivo. Nosotros sí creemos que hay que evaluar muchas cosas. Tampoco es de darse latigazos, porque para eso ahí está la derecha y los medios de comunicación hegemónicos todos los días, ¿no? Los latigazos no, para latigazos prendamos la televisión o prendamos la radio y escuchémoslo todos los días y ya tenemos los latigazos necesarios, pero sí necesitamos hacer una valoración. Y para esa evaluación, tú decías, Isa, ¿qué se necesita? Pues madurez política, parece que algo que eh, no todas y todos lo tienen. Necesitamos madurez política, necesitamos entrar a debatir no como un tema de ataques personales, sino realmente como una profunda convicción de que las cosas tienen que ser valoradas y puestas en valor también en este momento. Y lo del correísmo sin Correa, pues es un espejismo, eso no existe. El correísmo va a vivir mientras viva Correa como dirigente, como faro, como estratega, porque además no podemos olvidar que Rafael Correa es uno de los estrategas más importantes de la región y del continente. Es un estadista y la talla de estadista de Rafael Correa difícilmente lo podremos encontrar en otro cuadro político en el Ecuador. Pero insisto, esto no se trata de qué dice o qué deja de decir, se trata de que hay una organización con un proyecto político conduciendo la ruta política de la organización a la que todas y todos militamos. Yo estoy hablando, ojo, no como dirigente ni miembro del buró, no hace mucho que dejé de serlo, soy militante de las filas de izquierda de la Revolución Ciudadana, soy militante además bajo la conducción de Rafael Correa, compartimos el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que lo fundamos con él en el exilio para seguir militando y seguir formando a decenas de cuadros políticos de los proyectos de la región. Él preside el instituto, yo lo dirijo, es decir, hay una historia, hay un respeto profundo y hay una capacidad también de saber por dónde podemos ir. Entonces, sí, un poco respondiendo al tuit de David Chávez, al cual aprecio muchísimo y respeto muchísimo su voz política, pues hay larga vida para el RC, hay que valorarnos, sí, para eso hay que seguir apostando a la madurez política y el correísmo con Correa, de aquí para largo. Por otro lado, Gabriela, también, claro, entiendo tu primera reflexión y de hecho me parece muy interesante que la crisis o la aparente crisis de un partido hace que se den todas estas discusiones en todos los medios de comunicación. Esto da cuenta de cuánto todavía mueve la RC, todos los poderes políticos. Es decir, a la RC le pasa algo y la política ecuatoriana se mueve. Y eso da cuenta de también que hay ahí un sentido común construido hace 8 años, pero que todavía está ahí. Entonces, eso sí me parece muy acertada. No, Sí, es loco, porque además, mira, Alex, hemos pasado por momentos muy complejos, donde cualquier otra organización sin espíritu ya hubiera desaparecido. Es decir, una guerra judicial que arrancó con una supuesta justificación de corrupción que jamás fue comprobada, que no ha sido comprobada, que tienen un trofeo como derecha y oligarquía ecuatoriana que es Jorge Glass, al cual no se le ha demostrado nada. Un influjo psíquico que nos ha servido, sí, muchísimo. Y ahí gracias a Diana Salazar realmente, porque nos ha servido el dichoso influjo psíquico para demostrar a nivel mundo los mamotretos judiciales inventados para la proscripción electoral de nuestros dirigentes. Y tenemos una decena, al menos una decena de personas en el exilio, que casi nunca hablo en primera persona, pero como en mi caso, son delitos políticos, supuestos delitos políticos, ni siquiera ligados a la corrupción, pero los medios de comunicación hegemónicos hicieron una avalancha
como que todas nosotras y nosotros fuéramos unos corruptos. Ningún caso demostrado. Todos terminan siendo delitos políticos, influjo psíquico, rebelión, en mi caso instigación, es decir, hemos pasado por todo esto, pero además hemos pasado también por el desmérito de hacernos creer o de querer hacernos creer que todo lo malo que pasa en el Ecuador es culpa de Correa. 8 años después seguimos siendo culpables de que no llueve, de que hace mucho sol, de que la mafia y el crimen organizado, que además esto básico, sería parte de otro programa, pero algo muy básico. ¿Dónde crece el crimen organizado? Crece donde no hay Estado, donde no hay gobierno. ¿Por qué no creció en la época de la Revolución Ciudadana? Había gobierno, habían políticas sociales, porque los niños país per cápita a nivel mundo en mayor cantidad de becas internacionales en las mejores universidades del mundo. Es decir, eso parece que ya se nos ha olvidado. Y nosotros alertamos cuando ya con Moreno empezó a haber tanta deserción escolar y el gobierno estaba impávido, sin hacer nada. Ese es el caldo de cultivo para el narco. Ese es el caldo de cultivo realmente para que crezca la delincuencia organizada. Entonces, la única forma de controlar la delincuencia organizada en el Ecuador no es poniendo más cárceles, no es metiendo, no, es redistribuyendo la riqueza y poniendo proyectos sociales, porque esto no es un romanticismo, insisto, porque ahora encima más tenemos que defendernos de no ser pragmáticos, sino románticos. Y no, el pragmatismo en la región y en el mundo ha demostrado que las políticas de un gobierno fuerte, sustentado en su territorio, es el que combate las inseguridades. Y no es un tema del Ecuador, es un tema regional, lastimosamente. Y ahí donde yo siempre digo, donde hay Comando Sur y donde hay DEA, hay crimen organizado en crecimiento. Estoy muy de acuerdo con que se necesitan políticas públicas para hacer frente a todas las crisis que estamos teniendo en este momento. Y ante eso también quiero mencionar que justamente la democracia ha sufrido mucho en los últimos años. El año pasado vimos cómo el gobierno logró aprobar todos sus proyectos económicos urgentes, algunos con votación también de la RC. Sin embargo, según noticia de primicias, el presidente Noboa vetó totalmente 17 proyectos que vinieron de la Asamblea, algunos de los cuales incluso fueron votados por su propia bancada. Entonces, claro, aquí hay un hiperpresidencialismo, claramente, eh, y la asamblea, que supuestamente es el escenario de lucha donde están los representantes del pueblo ecuatoriano, pues la forma de hacer política actualmente ha hecho que esas disputas tengan poca importancia, porque se aprueban los proyectos que el gobierno quiere, los pone como urgentes, sean económicos o no, eh, y los proyectos que salen de la asamblea, del debate, pues el presidente los meta. Entonces, pues bueno, quiero hacer dos preguntas ahí, pero en primer lugar, eh, ¿cómo creen que se debe leer este? Yo creo que estamos frente a una dictadura. Pienso que es un momento muy crítico en ingobernabilidad. Un presidente se sostiene y se ha sostenido en los últimos años por toques de estado, por toques de queda y estados de excepción. A eso no se le puede llamar democracia en ningún lado del mundo. Y eso es lo que pasa. O sea, no hay poderes ni contrapoderes. Hay una dictadura. Y eso es lo que está viviendo el Ecuador. Justamente en esta línea que mencionas, Gaby, de que vivimos en una dictadura, que de hecho aquí en Radiosa lo hemos nombrado, quizás no en esos términos, pero sí hablando de autoritarismo, de neofascismo, en fin, un sinnúmero de conceptos para intentar comprender el momento actual, ¿no? Aportando desde ahí. Hay otro elemento que queríamos preguntarte y es justamente si es que desde la resistencia, es decir, desde las opciones de cambio, movimientos sociales, progresismos, etcétera, la defensa hoy por hoy debe ser de los mínimos democráticos liberales incluso, o si es que tenemos que pensar más allá, proponer algo más. No, porque después me dicen más radical de lo que soy. No puedo decir lo que exactamente. A ver, mira, yo creo que primero vivimos en un estado liberal burgués, eso hace 200 años y por lo tanto no ha cambiado. Concebiendo justamente la estructura del Estado, creo que hay reglas de juego que tienes que jugarlas.
Hay cosas mínimas que tienen que entrar a discusión y eso con mayores sectores de la sociedad, no solamente digo, yo he hablado hasta este momento también desde mi propia postura de activismo y de militante, ya viendo en un tema de gobierno y de gobernanza se tiene, que es algo que nosotros hemos dicho hace muchos años ya, hay que generar una mesa patriótica, cívica, nacionalista, como quieras denominarle, pero una mesa para poner esos mínimos. Economía, recursos ambientales que no es menor. Es decir, se están llevando los recursos minerales a precio de gallina enferma por no tener una política de protección, primero, de recursos naturales y segundo, de temas de política extractivista y minera, en la que eso es agravante para la política ecuatoriana. Tenemos que revisar los temas de derechos humanos y sobre todo y en primer lugar los temas de seguridad. Y en los temas de seguridad, yo digo, hay temas más estructurales, como son los que mencioné hace un momento, y hay los temas inmediatos, que son los que tenemos que entrar a ejercer. Que el gobierno no lo va a hacer porque el gobierno tiene un pacto con las mafias institucionalizadas, también en personal de militares y de policías en servicio activo. No todos, ojo, conozco a seres extraordinarios que están en la fuerza pública de nuestro país, pero hay enquistados en el servicio activo, gente que está sirviendo a la mafia organizada. O bueno, no nos vayamos más lejos, pues. Los cargamentos de banano de la familia Noboa repletos de cocaína que han sido decomisados en Europa. Entonces, hay una mesa nacional cívica patriótica que tiene que plantear estos estados mínimos. Y por otro lado, en esa mesa cívica patriótica, la voz de la izquierda tiene que recordar que todo proceso tiene que venir desde el humanismo. Yo creo que ese es el complemento. Eso es lo que debemos citar. Pero yo creo que parece que esto pase, porque en las últimas elecciones no se dio, y es porque yo creo que hay que desmantelar de raíz el correísmo y el anticorreísmo. Eso solo ayuda a la derecha. Eso solo ayuda a quienes están llevando el país. No, aquí no es un debate entre correístas y anticorreístas. Esto es un debate por el país. Y en el debate por el país, claro que se encontrarán con una postura desde el correísmo. Claro que se encontrarán con una postura desde la izquierda, como habrá otras desde la socialdemocracia, como habrá otras desde otras corrientes y partidos y organizaciones políticas. Pachacuti planteará lo suyo, las otras organizaciones lo suyo, pero es que es en base a un plan, a un documento, a líneas básicas, no a las candidaturas, insisto, porque parece que hablaríamos de alianzas solo en momento electoral. Y hoy mismo es momento en el que el Ecuador entre a una alianza. Eso es lo que deberíamos estar promoviendo desde los diferentes sectores y yo creo que mientras más crezca y se profundice la crisis multidimensional que estamos viviendo como país, más va a crecer la necesidad de que esta mesa pueda hacerse real. Insisto, no bajo el liderazgo de un rostro, no, que sean muchos, muchas. Ojalá cada vez más mujeres participando en esos espacios porque sí, es diferente cuando gobierna una mujer y lo estamos viendo acá mismo en México, por ejemplo, ahora. Y necesitamos pues eso con urgencia. Yo creo que este es el momento de despojar intereses muchas veces individuales y que sobre en este momento particular de la política ecuatoriana está la posibilidad de mirar más allá, más adelante y con mayor proyección también. Gabriela, justamente en y ante la crisis multinacional en la que estamos, donde parece que nos atacan por todas partes y encuentran Sí. nuevas crisis todos los días. Eh, pues ahí la pregunta es, ¿dónde está el escenario de lucha actual? Porque sí, se ve cómo el gobierno ha cooptado todos los poderes del Estado. Entonces, ¿desde dónde podemos partir? Tal vez la lucha está en las calles, tal vez está en la formación de nuevos partidos políticos o está en las organizaciones sociales independientes, pero ¿tú qué piensas? No hay independencia, partamos de ahí. No hay organizaciones sociales independientes, siempre dependemos de algo. Muchas dependen económicamente de otros y muchas pues tienen también muy fijada su propia postura político-ideológica. Yo creo que primero hay que empezar haciendo una pedagogía social. Yo creo que hay que volver a la pedagogía social. Creo que hay que volver a la investigación social.
Creo que hay que volver a hacer pactos territoriales y locales que permitan justamente buscar alternativas desde lo territorial. Creo que por un lado, las organizaciones políticas tienen una gran tarea, pero es que no podemos dejar todo en manos de las organizaciones políticas porque el asunto es que desde los 90, desde que se fortaleció el neoliberalismo y las organizaciones políticas fueron golpeadas y a cambio crecieron muchas ONGs, pues las organizaciones políticas no han logrado recuperar la confiabilidad y el punto de encuentro de esas necesidades sociales. Y no me refiero solamente a los partidarios, me refiero particularmente a los sociales. En ese sentido, hay una ardua tarea que tenemos que hacer y la sabemos hacer, porque de esa organización y de esa pedagogía nacen otros procesos previos en su momento. No es que está muerto, es que simplemente hay que dar herramientas para volver al debate territorial. Y hay que aceptar también una cosa. Después de tanta guerra judicial, de tanta persecución, de tanta violencia y de estar en medio de una batalla del crimen organizado, hay mucho temor, hay mucho miedo. Y el miedo es natural, el temor es natural. Es decir, somos seres humanos y el miedo es una particularidad del ser humano. Eh, Cuando tuvimos el momento de mayor explosión social y popular en el 2019, es aquel octubre del 2019, y luego se replicó con Lazo en el 2021, eso fue silenciado inmediatamente por la pandemia. Recordemos que esto no es menor, es decir, estaban brotes de reclamo y exigencia social en todos los países de América Latina, es decir, arrancó Ecuador, siguió Colombia, Bolivia, es decir, todos los países se levantaron. Eso es que cuando nosotros decimos la protesta es siempre en las calles y no hay que soltar las calles, no se trata solamente de hacer marchas o hacer levantamientos, también ojalá se dieran, pero no se trata de eso. Se trata de movernos en las calles, movernos en las plazas, movernos en el barrio. Quienes me conocen saben que esto pues no es nuevo. Yo nací en mi activismo político cuando tenía 14 años, justamente en la militancia cultural a través de la organización popular y social y de base. Yo creo que hay que volver a esos orígenes de la organización de base, que es lo único que te muestra el camino. Y hay que reconstruir esto a mediano y largo plazo. Yo no tengo mucha esperanza en lo inmediatista. Creo que Daniel Noboa tiene muchas herramientas, mucho dinero y mucha cobertura de Trump, porque además recordemos que Daniel Noboa es ahijado, bueno, el hermano de Daniel Noboa es ahijado de Kennedy, que es el ministro de salud del gobierno de Donald Trump. Es decir, no solamente hay nexos políticos, sino también hay intereses personales, familiares, y la mayor de todas estas consignas es que Estados Unidos en este momento no se va a permitir perder un solo territorio de la región y va a ocupar todo lo que tenga que ocupar para sostenerlo. En este momento estamos atravesando 3 procesos electorales. Viene Bolivia, viene Chile, viene Honduras, en procesos muy complejos. Eso va a determinar también cómo se van fortaleciendo las tendencias, ya sea de derechas o de progresismo en la región. Así que vienen momentos muy complejos. Insisto, hay que atender lo urgente, pero hay que recordarnos lo importante. Muchísimas gracias, Gabriela. Se nos acabó ya el tiempo, nunca es suficiente para este tipo de debates, siempre lo decimos. En todo caso, me parece importante todo lo que se ha situado el día de hoy, sobre todo porque nos permite entender que Ecuador no es un caso aparte, sino que más bien nos estamos volviendo una especie de laboratorio, una expresión exacerbada de este nuevo momento de derechas radicalizadas y que no están para nada comprometidas con la democracia, con mínimos democráticos, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, si pensamos en el proceso argentino al día de hoy, donde han intentado proscribir a Cristina, es algo que de una u otra manera en Ecuador ya lo vivimos hace algunos años.
años, ¿no? Entonces, ahí está un desafío porque lamentablemente no solo nos compartimos elementos emancipadores positivos entre los distintos países de la región, sino que también las derechas aprenden unas y otras, ¿no? Con esto vamos cerrando el programa. Alex, también quisiera darte la palabra para culminar. Sí, bueno, primero agradecer a Gabriela por aceptar nuestra invitación. Y lo último que me gustaría decir es precisamente que se nos vienen momentos muy complejos, se nos viene un nuevo referéndum en donde nos quieren meter bases militares extranjeras, en donde quieren hacer que los partidos políticos durante las campañas ya no reciban dinero del Estado, lo cual significaría que solo Noboa y Lazo podrían ser candidatos. Se nos vienen momentos muy complejos y ante eso nuestra respuesta debe ser la organización, debe ser la solidaridad, debe ser el cuidarnos unos a otros. Entonces creo que ese es mi último mensaje para este episodio, de tenemos que ser comunitarios, tenemos que cuidarnos, tenemos que rescatar la ternura de todos nuestros espacios y protegernos porque se nos vienen tiempos muy complicados. Bien, con esto cerramos Frente Radiosa. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por la señal de Radio Pichincha. Muchísimas gracias. Hasta luego.